Les doy la bienvenida desde la Universidad Nacional del Comahue, nuevamente en el sexto encuentro de este ciclo de charlas, Encuentros a la puesta del sol, como un ciclo de charlas preparatorias para el eclipse de diciembre 2020. Bueno, hoy con la charla del doctor Santiago Vargas, que después Beatriz va a introducir. Para los nuevos que se suman hoy, bueno, estamos trabajando, preparando actividades, preparándonos para el eclipse, que un grupo de gente va a ir a observar a Piedra del Águila, y que bueno, les difundo también la página de la universidad, donde pueden encontrar información sobre este eclipse y que lo ven acá indicado en este cartel que les estoy mostrando. Así que, bueno, bienvenidos a todos, en especial al expositor. Muchas gracias y le dejo la palabra a Beatriz para que lo introduzca, lo presente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias a los que nos están acompañando hoy. Quiero presentarles primero agradeciéndole, por supuesto, ahora que estamos todos conectados, a Santiago, una persona a la que conozco no hace tantos años, pero parece que lo hubiera conocido desde siempre. Tengo un vínculo muy afectuoso con los colombianos. Hace muchos años que visitamos Colombia con nuestros cursos de capacitación en astronomía, así que de la mano de esos vínculos es que aparecen las amistades finalmente. Santiago es astrofísico, es especialista en el Sol, en heliosfera, en clima espacial. Ya se van a enterar de qué significan todas estas cosas. El clima no es solo lo que nos pasa aquí en la Tierra, hay algo que vincula a nuestra estrella con nuestro planeta más allá de la atmósfera y que marca de alguna manera la característica aquí en el planeta. Y es además docente de la Universidad Nacional de Colombia y en este momento está atrapado como consecuencia de la pandemia en España, pero también trabaja con colegas en varias universidades y ahora en particular está en Valencia. Santiago, como les decía, es un especialista en Sol, pero no solo se dedica a la investigación científica, sino que es un fantástico difusor de nuestra actividad, se dedica a la divulgación, a la educación y participa de grupos muy importantes en el marco de la Unión Astronómica Internacional que tienen que ver con su disciplina y con la parte profesional de los astrónomos que trabajan en Sol, sino que además está muy, muy dedicado a los grupos que trabajan, en los cuales muchos de nosotros participamos, por la inclusión, por el rol de la mujer en la astronomía y por la apertura de oportunidades y de las posibilidades de que más mujeres, más minorías, más gente que no ha encontrado un lugar adecuado para su desarrollo pueda hacerlo en nuestra disciplina. Así que participa en los grupos de trabajo de la mujer en la astronomía y de lo que llamamos astronomía para la inclusión y la igualdad. Así que muchas gracias, Santiago. Espero que tengas un público tan ameno como tenemos siempre y tan preguntón como tenemos siempre. Y vuelvo a agradecerte muchísimo que estés aquí en estos encuentros preparatorios del eclipse del 14 de diciembre. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Un honor de verdad estar aquí y acompañarlos. Muchas gracias a Susana y a todos los que están conectados aquí y a través del canal de YouTube. Y sin duda, pues, si algo bueno podemos sacar de toda esta situación es justamente esto, ¿no? Que podemos llegar a muchas más personas, podemos conectar países, podemos estar al otro lado del mundo. Y yo creo que eso, pues, es muy positivo si podemos sacar algo positivo en medio de todo. Así que, bueno, pues primero felicitarlos por esta iniciativa, por esta preparación del eclipse. Yo era una de esas personas que estaba listando ya la maleta para el eclipse, ya tenía viaje y tenía mucha ilusión de observar el eclipse. Ya he observado otros, pero es una de esas experiencias que impactan muchísimo la vida de una persona. Yo creo que en ese top 3 de fenómenos astronómicos está el eclipse total de Sol, la observación de auroras, pues que también tiene que ver con el Sol y con lo que voy a hablar hoy. Y el tercero, sí, cada uno que decida cuál quiere que sea.
Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar entonces a hablar del tema que les traigo preparado para hoy y tiene que ver con el sol y además el clima espacial. Esto pues entonces, de pronto para mucha gente es muy misterioso, no sabe muy bien a qué se refieren cuando mencionan clima espacial, porque uno está acostumbrado a hablar pues del clima aquí en la Tierra. De hecho, en muchos países, en mi país no, porque estamos muy cerca del Ecuador, pero me imagino que en Argentina uno de los temas importantes cuando uno se levanta es saber cómo va a estar el tiempo, las condiciones meteorológicas. Pues bien, hoy vamos a hablar de condiciones, pero a una escala mucho mayor, condiciones en el espacio. Para ello, entonces, vamos a comenzar con un viaje. Les propongo un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir al pasado, al año 1859, una época en la cual, pues, el desarrollo tecnológico no era tan importante como el que tenemos actualmente. No teníamos la posibilidad de hacer esta teleconferencia a través de plataformas virtuales. Pero bueno, ahora vámonos a un lugar y los voy a invitar, no sé si alguno más aparte de Beatriz conoce Colombia, pero los voy a invitar a un viaje a una región de Colombia que está al norte, que se llama Montería. Montería es una ciudad, un pueblo que fue fundado en 1777 y en 1859 pasó algo allí sorprendente. El lugar exacto es la Catedral de Montería. Ahí hay una plaza principal y allí, que también hay una foto actual, pues sucedió algo que parecía el fin del mundo. La gente salió despavorida a la plaza principal, habían gritos, había llanto, había mucha gente aterrorizada porque algo estaba sucediendo. Y eso era que el cielo se estaba iluminando de algo que parecían lenguas de fuego, rojizo. La gente creía que era el apocalipsis. De hecho, pues se reunieron en la plaza principal al frente de la iglesia porque estaban de alguna manera pidiendo perdón por sus pecados y estaban clamando que fueran salvados de este terror del fin del mundo. Leamos un pequeño aparte de un reporte de lo que sucedió esa noche. Estamos hablando del 1 de septiembre de 1859 en la ciudad de Montería, en Colombia. Los habitantes de la ciudad contemplaron estupefactos un fenómeno celeste que semejaba a un incendio de vastas proporciones. Negros nubarrones surcados a cada instante por candelazos de extraños fulgores, inmensas lenguas de llamas y deslumbradores globos ígneos que se deshacían para volver a encenderse segundos después. Daban la impresión de 100 volcanes en erupción, y en el centro de aquellos llameantes espacios se formó claramente dibujada una enorme S, que allí permaneció mientras duraba el fenómeno, que comenzó a las 3 de la madrugada. Tan intensa era la claridad que podía confundirse con una aurora boreal y penetraba hasta el interior de las casas. Impresionadas y temerosas, las gentes se precipitaron hacia la iglesia y, postradas de hinojos ante la majestad divina, pedían a grandes voces que se alejaran las calamidades presagiadas por el raro fenómeno. El padre José Inés Ruiz rezó públicamente la llamada oración de los 7 derramamientos de sangre de nuestro Señor Jesucristo, que comenzaba: sangre preciosa por mi amor vertida, purifica mi alma de toda malicia. Bueno, ustedes se dan cuenta que es una escena aterradora, una escena pues que parece una película de ciencia ficción, y eso estaba sucediendo en ese momento. Esto pues es algo que representa un poco lo que se estaba viendo: el cielo iluminado de rojo, lenguas que hacían formas extrañas en el cielo como heces, arcos. En definitiva, esto fue algo que encontramos muy recientemente y, entre otras cosas, estuvimos allá en Montería y en la catedral, en el libro bautismal, en el mes de septiembre encontramos esto, que es pues una mención al mes. Este era el libro donde se registraban los bautizos, y si ven alrededor de septiembre hay unos adornos que muestran pues como unas formas, y lo que nosotros pensamos es que esto representaba lo que se estaba viendo en el cielo, que se vio justamente en septiembre, porque en ningún otro mes aparecen estas formas adornando el nombre del mes. Aquí lo vemos un poco más en detalle. Y esto pues nos hizo pensar que lo que se estaba viendo allí era la aurora, en este caso boreal, en el hemisferio norte, debido a un fenómeno que sucedió en 1859.
Ahora bien, en otras partes del mundo, ese día, el 1 y el 2 de septiembre de 1859, estaban sucediendo cosas también que crearon pánico y confusión. Una de ellas era que el telégrafo, que era el sistema de comunicación de la época, el Internet de ese momento, se vino abajo en gran parte de Estados Unidos y en Europa. Estas eran las estaciones de telégrafo que ustedes se dan cuenta que están hechas en madera y ahí pues se comunicaban. Y lo que se describe en muchos reportes es que se empezaron a incendiar las líneas telegráficas e incluso estaciones como tal, pues parecía que se estaban incendiando. O sea, algo muy parecido también a la imagen que uno tiene del fin del mundo, ¿no? Incendios por todo lado. Pues bien, este fenómeno tiene una explicación en algo que ocurrió 2 días antes, el 31 de agosto de 1859. Un señor de nombre Richard Carrington estaba en Inglaterra y estaba haciendo una observación solar. Y de repente se da cuenta que en el Sol surge una región muy compleja y él no tenía cámara para poder tomar una fotografía en ese momento, pues la fotografía también estaba en sus inicios, pero él dibuja lo que ve. Y esto parece más como una figura de un microscopio, ¿no? Una ameba o un ser ahí muy gigante que de repente como que se encendía en el Sol. Esto lo hacía con su telescopio, él estaba observando manchas solares que ya eran conocidas. Recordemos que Galileo en el año 1609-1610 comienza a observar manchas solares y de hecho pues es el primero que asume o indica que las manchas solares son estructuras en el Sol, que son fenómenos que suceden en el Sol. Pues bien, Richard Carrington observó este fenómeno y hoy por hoy lo conocemos como el efecto o evento Carrington. Un evento que trajo en ese momento observación de auroras por todo el planeta Tierra, evidentemente en las latitudes altas y bajas, pues con más intensidad, lo que llamamos las auroras boreales y australes. Y bueno, en Argentina ustedes tienen observación de auroras, ¿no? Esa es una envidia que tenemos nosotros en Colombia, pero fíjense que en 1859 se observaron auroras hasta en Colombia. Algo sorprendente, pero solo puede suceder porque ocurrió una tormenta solar perfecta. Esta frase nos dice muchas cosas. Primero, ¿qué es una tormenta solar? ¿Y por qué es una tormenta solar perfecta? Pues bien, lo que les estoy contando es parte de un trabajo que hicimos hace apenas unos 4 o 5 años con un profesor de colegio, de un colegio de Bogotá, en donde hay un observatorio y un estudiante de secundaria. Entonces encontramos ese reporte y empezamos a indagar y lo que postulamos es que fue la observación de la gran aurora de 1859, que sería el registro más cerca al Ecuador de la observación de esa aurora. Aquí vemos algunos trabajos donde están algunos puntos, principalmente en el hemisferio norte, donde se observó la aurora de 1859. Teníamos conocimiento ya, por ejemplo, que en Panamá, en las costas de Panamá, se observó en medio del océano. Hay reportes de barcos que observaron esa aurora. En parte nuestro trabajo lo que dice es que en 1859 habían unas condiciones muy especiales para que la aurora se pudiera ver a latitudes cercanas al Ecuador. Y las condiciones tienen que ver con el campo magnético de la Tierra. Recordemos que la Tierra tiene un escudo protector y ese escudo pues tiene un polo norte y un polo sur. Y resulta que esa configuración del dipolo magnético de la Tierra cambia con el tiempo y entonces el norte va moviéndose, el sur también. Y, oh sorpresa, porque encontramos que en 1859 la posición del polo norte geomagnético era la más lejana del polo norte geográfico. Entonces aquí ustedes están viendo ese punto verde que está ahí, 1859, y a la izquierda en esa imagen, perdón, en la imagen de la derecha, el punto verde que está a la izquierda representa que estaba muy alejado del polo norte geográfico. Entonces eso tiene implicaciones. Eso quiere decir que todo el escudo protector de la Tierra, su magnetosfera, estaba torcida, estaba inclinada y por lo tanto el efecto de las auroras podía verse en latitudes no convencionales, llamémoslo así. Ese es uno de los ingredientes. Otro ingrediente es que la tormenta solar tuvo que ser muy fuerte. Pero bien, no les he dicho que es una tormenta solar, para allá vamos. Un dato curioso con el que terminamos es que
en el himno de Colombia hay una frase que todos no la sabemos, todos los colombianos, y dice, derrama las auroras de su invencible luz. Aquí entonces la gente asuma que esta aurora es algo que se refiere al día, al amanecer, a la subida del astro sol sobre el horizonte en el amanecer. Y nosotros postulamos que eso no tiene sentido porque el sol pues emerge del horizonte hacia arriba y aquí está diciendo derrama las auroras. Entonces nosotros postulamos que aquí se hace referencia a la aurora de 1859 porque efectivamente una aurora es algo que parece que fuera una cortina que se extiende hacia abajo, que se derrama del cielo. ¿Y por qué postulamos esto? Porque resulta que en Panamá, que en ese momento era parte de Colombia, teníamos a un señor que fue el que compuso el himno de Colombia y fue el gobernador de Panamá más o menos en esa época. Entonces es una historia ahí que no hemos confirmado, pero por lo menos tenemos las sospechas de que puede estar relacionada con la aurora del evento Carrington. Entonces, bien, ¿qué son las auroras? Pues son fenómenos naturales, sorprendentes, que también, como mencioné al comienzo, ojalá todos podamos alguna vez en nuestra vida presenciar auroras, pero estos fenómenos, primero, no tienen ningún efecto negativo o ninguna contraindicación, llamémoslo así, y están debidos a la interacción de algo que sale del Sol, llega a la Tierra, y el campo magnético de la Tierra como que lo acoge y lo lleva a las zonas principalmente polares, a las latitudes altas y bajas. Entonces hoy vamos a hablar un poco más de detalles de las auroras, pero algo que sí quiero mencionar es que para que hayan auroras se requiere que también la Tierra tenga atmósfera. Es decir, si no hubiera una atmósfera, no podríamos percibir las auroras. La atmósfera de la Tierra actúa como una pantalla y allí finalmente se depositan esas partículas que vienen del Sol, impactan contra los átomos de la atmósfera de la Tierra y esto es algo que se asemeja a los televisores antiguos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ya con esto que les conté, pues ahora veámoslo en imágenes. Esto que vamos a ver es una animación de qué es lo que sucede en el Sol. Entonces ahí vemos al Sol, algo que parecen unas líneas, salen del interior del Sol, cruzan su superficie y eso no es otra cosa que campo magnético. El Sol es una estrella que alberga mucho campo magnético en su interior y ese campo magnético sale a la superficie y luego pues hay una dinámica de ese campo magnético que hace que en un momento como que se rompa. Yo a esto lo llamo como un cortocircuito, se rompe el campo magnético y finalmente se libera una especie de pelota de partículas cargadas eléctricamente y con campo magnético. Esto es una imagen de verdad, esto es un video ya que representa ese momento. Entonces, esto es lo que sucede en el Sol. Ahora vamos a ver qué sucede con esa nube de plasma magnetizado que viaja, viaja y viaja hasta que se encuentra con la Tierra. Entonces, es la segunda parte de ese video. Aquí entonces está el planeta Tierra. Parece que estuviera ahí flotando en el espacio, pues está dando vueltas alrededor del Sol. La magnetosfera de la Tierra es la primera que se enfrenta a esa nube de plasma magnetizado. Claro, esa nube también tiene un campo magnético y entonces energiza el campo magnético de la Tierra. Y fíjense cómo a la derecha se están viendo, esto parece como una araña y las líneas de la derecha como que son arrastradas y por el lado de atrás de la Tierra vuelven a interactuar. Y todo eso que vemos ahí en blanco son esas partículas que viajan por las líneas como autopistas que dirigen las partículas a los polos de la Tierra, a las zonas polares. ¿Qué partículas cargadas son? Bueno, ahí tenemos protones, electrones y pueden viajar a velocidades de 2000 kilómetros por segundo. Esto es muy rápido. Claro, comparado con la luz es muy lento, ¿no? La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, mientras que estas partículas pueden viajar a 2000. Es una fracción mínima de la luz, pero es muy rápido. Pueden llegar a la Tierra en 1 o 2 días. Bien, les contaba que en los televisores antiguos, no sé si todos aquí los conocimos, pues primero era una caja gigante, muy pesada y ocupaba mucho espacio, mientras que los televisores hoy en día son planos prácticamente. Esto es un tubo de rayos catódicos, era la anatomía que tenían esos televisores. ¿Y por qué hablo de ese tubo? Porque fíjense que representa muy bien lo que sucede en la observación de las auroras. En ese televisor a la izquierda teníamos un cañón de electrones, partículas que eran expelidas por un cañón.
luego pasaban por una zona donde un campo magnético las desviaba. Entonces las desvía para una parte u otra de la pantalla que está ahí a la derecha, donde dice pantalla de fósforo. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que ocurre para que uno pueda ver un programa de televisión en estos televisores? Que los electrones salen de la izquierda, son desviados, a eso le llamamos rayos catódicos, y finalmente llegan a un pedacito de esa pantalla y son no, absorbidos, pongamos esa palabra, por los átomos de la pantalla que son de fósforo. Entonces esos átomos de fósforo quedan energizados, a eso le llamamos ionización. Y después reemiten luz en lo que nosotros vemos en la pantalla en diferentes colores. Entonces ahí está el funcionamiento de esos televisores. Y ahora la analogía con la aurora. Pues a la izquierda tendríamos el Sol. En medio el campo magnético sería la Tierra, el campo magnético de la Tierra. Y a la derecha la pantalla de fósforo sería la atmósfera de la Tierra. Entonces nuestra atmósfera tiene elementos que no solamente no es como en el televisor que es fósforo, sino tiene nitrógeno, oxígeno, otro. Y esos elementos absorben las partículas cargadas y luego liberan energía en forma de colores. Así que cada vez que vamos a una aurora, pues lo que estamos viendo es la emisión de átomos de nuestra atmósfera debido a la llegada de partículas que interactúan con esos átomos. Y ahí entonces podemos tener colores más verdosos, más azulados, más rojizos, dependiendo de la abundancia de elementos en la atmósfera y de qué elemento emite esa luz. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí, al tema que nos ocupa hoy, clima espacial. Pero bueno, ya ustedes se dieron cuenta de que el Sol tiene grandes implicaciones sobre cosas que suceden en la Tierra. Entonces, clima espacial es un concepto relativamente reciente que se puede entender como el hecho de que la Tierra vive en la atmósfera solar. Obviamente esto puede causar pánico, ¿no? ¿Cómo así que estamos viviendo en la atmósfera del Sol? ¿Cómo así que no nos quemamos? No, pues vivimos en la atmósfera pero alejados, en la parte externa de la corona solar. Pero ahí estamos, no solamente la Tierra, sino todos los planetas de nuestro sistema solar. Y si hablamos de clima, indudablemente nos llega a la memoria la palabra temperatura, ¿no? La temperatura en una escala que puede ser los grados Celsius o los Kelvin. ¿Y cómo definimos, de hecho, el clima? Pues en función de parámetros como la temperatura. Si nosotros hablamos del clima en la Tierra, pues estamos teniendo en cuenta temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitación, viento, y todos estos parámetros caracterizan a la atmósfera, al estado de la atmósfera. Pero además esto es un promedio, ¿no? El clima es un promedio del estado de la atmósfera en un lugar determinado, en la superficie de la Tierra, en observaciones prolongadas. Esto es importante porque mucha gente confunde clima con tiempo. Si uno se refiere a algo que sucede en este momento, miro por la ventana y veo si está lloviendo o no, eso es el tiempo atmosférico. El clima es a más largo plazo. Pues bien, el clima es algo que uno está muy interesado en pronosticar y de hecho con el tiempo cada vez tenemos pronósticos más exactos del clima. Sabemos qué va a pasar en una semana, cómo va a ser más o menos las condiciones. ¿Por qué? Pues porque estamos recibiendo información de sensores que pueden estar en estaciones meteorológicas en la Tierra o de satélites y vamos completando nuestros modelos y por eso podemos hacer predicciones. Ahora bien, ¿qué pasa con el clima espacial? ¿Será que lo podemos predecir? Pues lo primero que quiero contarles es que hay páginas en donde ustedes pueden empezar a empaparse un poco de estas ideas y recomiendo Space Weather, una página que se actualiza todos los días con información de clima espacial. Entonces aquí ustedes tienen información sobre auroras, información sobre el viento solar. Es el primer momento en el que estoy mencionando eso, viento solar, pero uno ya como que se imagina que hay un soplo de algo que sale del sol y ese soplo pues son partículas, electrones, protones. Esas partículas, por ejemplo, aquí en esta página nos están diciendo que viajan a 561.9 kilómetros por segundo. Ahí arriba a la izquierda estoy leyendo ese número. Densidad 6.3 protones por centímetro cúbico. Entonces uno como que va empezando a empaparse de esto y yo casi que lo primero que hago por la mañana es meterme a esta página y ver cómo está el clima espacial. Eso sería análogo a la gente que ve las noticias para saber cómo va a estar el clima en su ciudad. Bueno, muy bien, pero
como el clima atmosférico tiene una definición, pues el clima espacial también. Entonces leamos esta definición. Clima espacial o meteorología del espacio se define como la medida y el análisis en tiempo real de un conjunto de propiedades físicas del Sol, pero también del medio interplanetario y de la Tierra. Entonces ahí lo que está indicado como magnetosfera, atmósfera y superficie de la Tierra, todo eso es parte de lo que englobamos en Tierra. Entonces, en palabras simples, el clima espacial es medir y analizar propiedades del Sol, de la Tierra y de lo que hay entre las dos, que es el medio interplanetario. ¿Qué propiedades? Pues ya hablaremos de ellas, pero son propiedades físicas, ¿no? Densidad de partículas, velocidad, fenómenos de actividad solar. Todo eso incluye el clima espacial. Ahora bien, esto puede ser relevante por la frase que está ahí al final. Estos fenómenos representan serios riesgos para el desarrollo humano, puesto que se ha demostrado que afectan de forma global la tecnología, la infraestructura, no solamente espacial, sino terrestre. Y por eso esta conferencia, el clima espacial, es cada vez más pertinente porque nuestra sociedad está cada vez más en riesgo. Bueno, muy bien. No podía dejar de hablar del Sol sin poner unas imágenes espectaculares del Sol. Estas imágenes nos muestran cosas que están sucediendo en el Sol, algunas de ellas aceleradas en tiempo, pero todas son imágenes reales tomadas con telescopios, principalmente en el espacio. Satélites que tienen telescopios solares. Y fíjense ustedes toda la complejidad que estamos viendo ahí. Formas, cosas sorprendentes, y parte de eso es lo que hacemos los astrofísicos solares. Entender esos procesos que están sucediendo en el Sol, en diferentes partes del Sol. Eso es algo bastante complejo, ¿no? Porque el Sol, pues tiene un montón de... Bueno, primero es una cosa gigante comparada con la Tierra y tiene una interacción de campo magnético con elementos en estado de plasma. Bueno, es muy complejo, pero para que ustedes se den una idea de lo complejo que es, pues vayámonos a la Tierra y tratemos de entender sistemas dinámicos o ejemplos de sistemas dinámicos en la Tierra. Por ejemplo, las corrientes atmosféricas. Ahí ustedes están viendo el producto de coger datos reales y meterlos en un modelo para empezar a ver cómo se mueve la atmósfera de la Tierra. Y esas corrientes, pues son muy importantes, ¿no? Porque nos afectan directamente a los seres humanos. Allí entonces uno puede ver formación de huracanes, tormentas tropicales, bueno, un montón de cosas. Pero si nos vamos más abajo, pues en el océano también tenemos una dinámica muy compleja de corrientes marinas y submarinas que son esenciales para muchas cosas, no solamente para los seres humanos, sino también para muchas especies que utilizan estas corrientes para llegar a sitios en donde, por ejemplo, se pueden reproducir o pueden poner o pueden nacer sus crías, etc. Entonces, si la Tierra ya es en sí un sistema bastante complejo, pues ahora imagínense el Sol y luego unir el Sol con la Tierra. Esto es una interconexión que está representada aquí por esta animación del Sol con toda esa emisión que tiene de partículas, y esto es lo que denominamos viento solar. Imagínense entonces que el viento solar es como una especie de flujo, y obviamente ese flujo va a chocar con todo lo que esté en medio. Si ponemos a un planeta como Venus, ahí vemos cómo las partículas llegan a Venus, interactúan con su atmósfera, y de hecho Venus ha perdido gran parte del oxígeno y del hidrógeno de su atmósfera. Creemos que por la presencia del viento solar, que es como una escoba, ¿no? Barre esos elementos. Son elementos livianos, además. Y Venus, pues recordemos que hoy por hoy tiene una atmósfera muy extrema, ¿no? En alto contenido de dióxido de azufre. Pero bien, ahora nos interesa más la Tierra. La Tierra entonces también está ahí ante las inclemencias del clima espacial y le tiene que poner todo el pecho a ese flujo de partículas. Otra analogía es un río. Imagínense que hay una piedra en medio del río, pues esa piedra empieza a desviar el flujo del río, pero va desgastándose, va
el agua va puliendo la superficie de esa piedra. Pues eso es lo que pasaría en la Tierra si no tuviéramos un campo magnético, que es el escudo que nos protege en primera instancia. Campo magnético terrestre. Ahora bien, recuerden que el Sol no solamente envía partículas como electrones, protones, también envía luz, lo que llamamos energía, fotones, ¿no? Fotones. Esos fotones, pues, entre otras cosas, sirven para calentar la atmósfera y también son parte esencial en esa dinámica que tenemos en la atmósfera y en el océano de la Tierra. Entonces, todo esto es un sistema dinámico que es justamente lo que representa el clima espacial, condiciones en el Sol, en la Tierra y la conexión entre ambos. Bueno, ahora veamos ya más en detalle qué cosas conocemos del Sol. En estas conferencias de los miércoles ya yo he estado pendiente de ellas y he visto pues que han hablado de muchas cosas del Sol, pero nunca está de más recordar algunos detalles. Entonces voy a comenzar con una imagen del Sol de hoy, de hace apenas unas horas. Yo no sé si ustedes en Argentina hoy tuvieron nubes o no, pero esta imagen fue tomada con un telescopio espacial y siempre está disponible ese telescopio para ver las imágenes del Sol todos los días. Ahí entonces vemos un Sol, que es nuestra estrella. Parece que fuera muy homogéneo, ¿no? Parece que fuera como muy tranquilito. De hecho, se ve muy redondo. Y esas imágenes son tomadas con este telescopio, el Solar Dynamics Observatory, un telescopio lanzado en el 2010 que ha sido espectacular. Nos ha dado imágenes del Sol, todos los días nos proporciona imágenes del Sol, pero además en diferentes longitudes de onda. ¿Qué significa eso? Que la imagen anterior era en luz visible, mientras que esta que vemos acá es en el ultravioleta. Y ustedes se dan cuenta que parece otro Sol. O sea, lo vemos muy diferente a la imagen anterior. No solo por el color, que de paso les digo que el color es una paleta que utilizamos para ponerle a esta emisión, porque de otra manera no podríamos verla, ¿no? El ultravioleta no lo podemos ver nosotros. Entonces utilizamos paletas de colores para ponerle a esta emisión del Sol el color amarillo. Pero aparte del color vemos una región ahí muy brillante. Parece que hubiera una súper explosión arriba a la derecha. Eso no aparecía en la imagen anterior. ¿Por qué? Pues una razón muy sencilla. La imagen anterior era la superficie del Sol, mientras que esta imagen es una capa más externa, que es la corona solar. Y lo que pasa en la superficie, pues tiene implicaciones en la corona, pero no es lo mismo. Hagan de cuenta cuando uno se hace una tomografía, pues a uno le escanean, no sé, el cerebro, y cada capa de ese escáner le da información diferente. Al unir todas esas capas, uno complementa la información de nuestro cerebro. Pues aquí lo hacemos con el Sol. Y aquí tenemos otra capa más de la atmósfera solar. Y ese telescopio nos da una posibilidad muy amplia de tener diferentes tipos de radiación. Ese abanico que ven ahí de colores, que no representan colores reales, son emisiones en diferentes capas del Sol. La única que veríamos nosotros es la que está abajo en amarillo, toda esa que es la más grande, sería luz visible. Y claro, nosotros sabemos exactamente qué emisión es la que está en cada una de esas pedacitos, de esas tajadas. Y aquí pues las emisiones las medimos en nanómetros, que son longitudes de onda. Recuerden que la luz visible va aproximadamente 400 a 700 nanómetros, entonces aquí estamos viendo cosas invisibles a nuestros ojos, porque están en rangos más pequeños de longitud de onda. Eso significa más energéticos. De izquierda a derecha, en ese abanico ustedes van a ver cosas cada vez más energéticas, cada vez con mayor energía. Y claro, es que el Sol libera mucha energía en muchos tipos de luz. En luz visible principalmente, que es lo que está ahí resaltado en verde, que dice visible, pero hacia un lado tiene el ultravioleta, hacia el otro lado tiene el infrarrojo. Y bueno, también el Sol emite rayos X, rayos, ondas de radio, etcétera. Aquí están representadas solo ultravioleta, visible y el infrarrojo, que es lo más gordo, por decirlo así. Bueno, no se confundan ahí porque estoy usando colores, ¿no? El visible está pintado verde, el ultravioleta azul, el infrarrojo rojo. Esta imagen quise ponerla para que no se confundan con los colores. Los colores solamente aquí representan pues una paleta para ver las cosas mucho mejor, para que visualmente sean más atractivas y se puedan diferenciar. Pero esta imagen realmente debería ser así. En el visible sí podemos poner los colores, que es la emisión del Sol en el azul, en el amarillo, en el verde, en el rojo, en el violeta. Y a los lados emisión en
infrarrojo y ultravioleta que no ven nuestros ojos. Pero todo eso emite el sol. Entonces, si uno quisiera ponerle un color al sol, pues probablemente tendría que irse al pico de esa emisión en el visible y encontraría que el sol está más o menos en el amarillo verdoso, que es lo que más emite nuestra estrella. Nuestra estrella no es una estrella típica, de hecho, las estrellas típicas son diferentes a nuestra estrella y no emiten en el visible. Pero bueno, ese es otro tema que sería evolución de las estrellas y tipos de estrellas. En definitiva, todos estos colores que ven aquí y todas estas formas diferentes del mismo Sol representan diferentes tipos de energía y diferentes capas de la atmósfera solar. Ahora, no todo el tiempo el Sol está tan tranquilo como lo vimos en esa imagen inicial que parece blanquito ahí, aburrido, le llamo yo. No, a veces el Sol tiene un montón de manchas y esas manchas deben representar algo. ¿Qué significan esas manchas? Pues bueno, esas manchas que además pueden ser tan grandes que abarcan un área comparable a la del planeta Júpiter, pues representan campo magnético. Entonces lo que vamos a ver ahora aquí es a la derecha arriba la imagen de la superficie del Sol con manchas, una mancha que sucedió en el año 2014, y abajo ven el mismo Sol en el mismo momento, pero en una capa más externa. Y aquí quiero llamar la atención. Manchas que se ven en la superficie del Sol, en capas externas, se pueden ver como brillos muy, muy intensos. Explosiones, lo que llamaríamos explosiones o mini explosiones en la atmósfera solar. Eso para decirles que cuando el Sol está muy activo es por dos cosas. Porque tiene muchas manchas en la imagen de arriba a la derecha o tiene muchos brillos en la imagen de abajo. Esas dos cosas son comparables. Y la imagen que está a la izquierda es un video que representa la evolución del Sol a través de varios días, una semana, para que ustedes se den cuenta que el Sol rota. Bueno, esto es algo que lo voy a comentar un poco más adelante, pero el Sol da vueltas y entonces esas manchas parece que se movieran. ¿Cómo relacionamos esto que estamos contando con la actividad solar? Pues cuando uno dice que el Sol está más activo es porque tiene más manchas en la superficie o más explosiones en la atmósfera. Entonces, por eso aquí están ambas imágenes. Manchas a la izquierda significa explosiones en la imagen de la derecha. Pero ustedes ya saben por qué. Porque unas suceden en la superficie y otras en la atmósfera. Ahora con este telescopio tenemos la posibilidad de hacer esa tomografía del Sol y podemos ir de la superficie, empezar a alejarnos como si fuera una cebolla y vamos cubriendo capas cada vez más externas. Quiero que se fijen en la temperatura que está indicada en esas imágenes. Entonces vamos a comenzar con la imagen que está en medio a la izquierda, ese Sol amarillo. Eso es luz visible y ahí nos dice que la temperatura son 6000 Kelvin. 6000 Kelvin. Vámonos a la de la derecha, 10.000. Sigamos, 50.000, 600.000, 1.000.000. O sea, hemos pasado en esa sola tira de imágenes de 6.000 Kelvin a 1.000.000 Kelvin. Y si bajamos 2 millones, 2.5, 6 millones, 10 millones. O sea, esto es una locura. Esto nos está diciendo que el Sol cambia su temperatura dependiendo de la capa en la que esté, en el exterior del Sol, o sea, fuera de su superficie, desde 6.000 hasta casi 10 millones. Bueno, y ese es el Sol ya de hoy, ¿no? Entonces, esto nos sirve para entender qué significa la actividad solar. Cada vez que ustedes vean este tipo de imágenes que se llaman curvas de luz, representan toda la luz que proviene, en este caso, del Sol. Entonces, todo este disco solar envía luz a la Tierra. Si uno mide esa luz, pues de repente se va a dar cuenta que si hay un pico, significa que algo, lo voy a poner en términos muy populares, explotó en la atmósfera del Sol. Y eso que explotó es lo que están viendo ahí. Entonces, las curvas de luz nos dan información sobre cuándo el Sol tiene fenómenos de actividad muy puntuales. Y entonces uno empieza a ver que esos picos tienen además ciclos. Pero antes de ver los ciclos de la actividad solar, pues mencionemos muy brevemente qué hay en el Sol. Tenemos un núcleo en el interior donde se genera toda la energía, luego unas capas internas que transportan esa energía. Llegamos a la superficie del Sol, ahí es donde vemos manchas. Si miramos en detalle la superficie del Sol, también veremos unos granos que se llaman celdas convectivas. En definitiva, esto es transporte de energía.
toda la energía del núcleo se transporta a la superficie. Y después, en la atmósfera solar, pues encontramos dos capas principales, la cromósfera o cromosfera, no sé cómo le digan en Argentina, nosotros le decimos cromósfera, y la corona solar. ¿Listo? La corona es la capa más a explicar en detalle, pero sabemos que es la fusión nuclear. Pero lo que a mí me sorprende es que hace 100 años no sabíamos que era la fusión. Y hoy por hoy, pues tenemos un modelo que sabe perfectamente predecir qué cantidades van a generarse en el Sol de berilio, boro, helio y partículas. Pero bueno, otro ingrediente esencial del Sol es su campo magnético. El campo magnético solar tiene una configuración que llamamos dipolar, un dipolo magnético con un polo norte, un polo sur, muy bien definidos, pero a diferencia de la Tierra, hay campo magnético por doquier. Es decir, en Argentina, por ejemplo, uno no espera que una línea de campo magnético de la Tierra salga por ahí, porque no, sale por el polo norte, por el polo sur, llega. Mientras que en el Sol sí, en el Sol, en cada punto de la superficie del Sol uno puede tener campos magnéticos saliendo y entrando por otro lado. Entonces es un campo magnético con una configuración dipolar a gran escala y multipolar a escalas más pequeñas. Esto es parte de esa configuración multipolar. Y todo eso que vemos ahí abajo son imágenes reales en donde el campo magnético como que parece un resorte, ¿verdad? Parece un muelle ahí, pero simplemente lo estamos viendo porque atrapa elementos del Sol que son o que están en estado de plasma. Entonces el estado de plasma es un estado que no es tan común en la Tierra. Sucede, por ejemplo, en las tormentas eléctricas, el aire pasa de estado gaseoso a estado plasmático y el plasma emite luz. Pero en el universo, a diferencia de la Tierra, el plasma es muy común. 99% de la materia ordinaria en el universo está en estado de plasma. Entonces, el Sol está en estado de plasma. Y no solamente el plasma es esencial, sino cómo ese plasma interactúa con el campo magnético. Entonces, ahí ustedes ven como ese resumen de cosas dentro del Sol, cosas fuera del Sol, campo magnético que está en el interior y escapa. Y no solamente escapa por el norte y por el sur. Fíjense que a la derecha, esa prominencia que ven ahí, no es otra cosa que un pedazo de campo magnético que sale y escapa del interior solar. Ahora, ese dilema de la temperatura que ya lo mencionamos en esas imágenes de muchos colores del Sol, es un misterio, porque la superficie del Sol está a 6.000 grados Celsius, pero si uno se aleja, la corona puede estar a millones. Esto es muy raro. Esto es como si uno hiciera una fogata y de pronto se alejara de la fogata y empezara a sentir más calor. Es absurdo, ¿no? Parece que se aleja de nuestra lógica. Pues bien, ese problema lleva 80 años y se llama el problema del calentamiento de la corona solar. Y sucede porque, bueno, no sabemos por qué sucede, pero sabemos dónde sucede y es en una zona que está entre la cromósfera y la corona, donde la temperatura se eleva tremendamente. Entonces esa curva roja que ven ahí significa una subida de temperatura y la verde una bajada de densidad. Entonces es más raro aún porque disminuye la densidad de partículas, pero aumenta la temperatura. Eso es muy raro. Y otra cosa especial del Sol es que como no es un sólido, sino es un plasma que fluye, tiene diferentes movimientos de rotación. Hagan de cuenta que ustedes cogen un huevo crudo y lo ponen a rotar. Dentro del huevo, uno no lo ve porque la cáscara se lo impide, pero dentro del huevo hay fluido rotando a diferentes velocidades. Eso pasa en el Sol. Y entonces el ecuador solar da una vuelta cada 25 días, mientras que los polos cada 35 días. Esto que les acabo de contar, todos esos ingredientes son esenciales para entender qué es la actividad solar. Y bueno, esto nace, de hecho, observando eclipses. Entonces, ya que estamos preparándonos para un eclipse, aquí estamos viendo una fotografía espectacular. Esta la tomó un amigo del observatorio de Bratislava y ustedes ven ahí la luna cubriendo el disco solar y luego ven todas esas líneas que salen del Sol que conforman la corona solar. Pero también se ve la cromósfera. Si se fijan abajo, en ese borde, abajo a la izquierda, hay cosas como rojas
eso es parte de la cromósfera del Sol. Lo que quiero que ustedes vean en esta imagen es que la corona solar es supremamente compleja. Tiene campo magnético, tiene emisión, tiene interacción con el plasma. Bueno, eso es parte de lo que muestra la actividad solar. Uno de los personajes de la historia reciente de la física solar que se preocupó por entender estos procesos en la corona fue el señor Eugene Parker. Esta es una foto de los años 60, sí, 60, pero hoy tenemos el sueño cumplido del señor Parker y es que tenemos misiones que están tomando datos muy cerca al Sol. Estas dos misiones, Solar Orbiter y Solar Parker o Parker Solar Probe, se lanzaron. La de la derecha se lanzó en agosto del 2018, la de la izquierda apenas este año, en enero o febrero. Pues bien, hoy por hoy, como nunca antes, tenemos la forma de medir in situ, allá en el Sol, frente al Sol, cuáles son esas condiciones del campo magnético y del plasma. Y se descubrió hace muy poco que hay emisiones muy pequeñas, esto sí serían como mini explosiones, que ya había predicho el señor Parker, y se llaman nanofulguraciones. Las nanofulguraciones son como fogatas, de hecho ese es el nombre que les pusieron, fogatas, que están por doquier y que parecen muy chiquititas, pero realmente son enormes, ¿no? Pues comparadas con la Tierra podrían tener el tamaño de Argentina. Esto podría ser una de las explicaciones para que la atmósfera del Sol sea tan caliente. Parker además es una leyenda viva porque cumplió hace poco 93 años y es la única persona que tiene su nombre en una misión que viaja en el espacio. El único ser humano con ese honor. Aquí lo vemos en el momento del lanzamiento. Me imagino estar ahí en los pies de Eugene Parker sintiendo, pues no solamente que una nave va a tener su nombre y que viaja por el espacio hacia el Sol, sino también que sabe que esa nave probablemente cumpla su sueño de conocer y entender las condiciones cerca al Sol. Y otra noticia muy reciente de esta semana es que aparte de las nanofulguraciones, se detectaron como chorros de material que calientan la atmósfera del Sol. Entonces ahí vemos unas imágenes que son tomadas con un telescopio que se llama IRIS, y ahí donde están las flechitas, ahí están ocurriendo esas emisiones de energía en el Sol. Esto es importante para el contexto del clima espacial, porque claro, todo esto puede ser determinante para que el Sol esté todo el tiempo emitiendo cantidades enormes de energía. Ahora bien, a escalas mucho mayores que estas erupciones chiquiticas están las manchas. Las manchas solares se forman porque el campo magnético dentro del Sol trata de salir. Y esto es debido a que cuando la rotación del Sol en el medio es más rápida que en los bordes, como que deforma esas líneas, las vuelve inestables y finalmente salen por ahí a la derecha, ustedes ven campo magnético saliendo. Esto es entonces la anatomía de las manchas solares. Simplemente, entre comillas, son zonas por las cuales el campo magnético sale, disminuye la temperatura del plasma y por eso se ven oscuras y luego entra por otro lado. Ahí está parte de esa configuración dipolar. ¿Qué hace el campo magnético cuando sale del Sol? Pues genera lo que denominamos emergencia de flujo magnético, que son todas estas zonas. En estas imágenes son del 2013, pero ustedes lo vieron también en la imagen del Sol de hoy, como una de esas zonas está empezando a salir. Entonces ahí estamos viendo como la salida del campo magnético que angustiosamente está atrapado dentro del Sol y por fin logra escapar y salir a la superficie. Ahora, esto es mucho más complejo de lo que estoy contándoles porque fíjense esta imagen que muestra cuáles serían las escalas de ese campo magnético que sale. Entonces todo lo que vemos ahí está fuera del Sol, más allá de la superficie, y ahí hay de todo, ¿no? Campos magnéticos pequeños, medianos, grandes, interacciones entre ellos. Bueno, esto es supremamente complejo, pero poco a poco lo estamos entendiendo. Ahora vámonos a emisiones mucho más intensas de energía y de material del Sol. Estas explosiones o erupciones solares se llaman eyecciones coronales de masa. Lo que está sucediendo aquí es que el campo magnético que sale, que logra escapar, pues arrastra plasma. Y ese campo magnético en determinadas ocasiones como que se rompe y el plasma que estaba ahí atrapado finalmente escapa y queda como libre para escapar. Obviamente el Sol
que tiene gran masa, atrae nuevamente a gran parte de ese material. La gravedad en el Sol es 27 veces la gravedad terrestre. Es decir, si nosotros viviéramos en el Sol, si pudiéramos vivir en el Sol, pensemos que no nos quemamos, pero obviamente sí nos vamos a quemar, pero imaginemos que logramos sobrevivir, pues nos aplastaría la gravedad tan intensa que hay ahí. Más videos de esas emisiones intensas de energía que provienen del Sol. Todas esas imágenes que les estoy mostrando son reales. Esta también, esto parece una animación, pero es una de las erupciones más espectaculares que hemos registrado hace como unos 7 años. Y fíjense cómo ese material vuelve a caer. Aquí también vamos a ver material que sale y vuelve a caer. No todo cae. El que sale y logra escapar, ¿por qué puede escapar? Porque tiene una velocidad que llamamos de hecho velocidad de escape y puede escapar y viajar al medio interplanetario. Estas imágenes, o estos videos mejor, están acelerados un poquito, ¿no? Aquí esto que están viendo sucede en algunas cuantas horas en el Sol. Lo estamos viendo aquí en pocos segundos. Y fíjense esto, cuando cae el material, genera algo que llamamos lluvia coronal. Bueno, otro tema, pero muy interesante también. Lluvia en el Sol. Bueno, aparte de ese material, que son partículas, vuelvo y repito, electrones, protones, que están en estado de plasma, material solar en estado de plasma, también están las emisiones puramente de radiación, de luz. A esas les denominamos fulguraciones. Entonces, para que no se confundan, por un lado están las eyecciones de material solar, eyecciones de masa coronal, y por otro lado las fulguraciones, pero típicamente ambas pueden suceder al tiempo. Eso es lo más normal, que ambas sucedan al tiempo y entonces el Sol emite tanto luz como material. Las fulguraciones son las que más nos preocupan porque pueden emitir grandes cantidades de energía. Hay una tabla, entonces dependiendo de qué cantidad de energía emiten por unidad de tiempo, por unidad de área, uno las clasifica. Algunas otras imágenes. El que esté interesado en estos videos, pues en YouTube los puede encontrar principalmente en inglés, ese es mi consejo. Pongan ahí Sun y pongan Eruption o pongan estas letras clave SDO, que es el nombre del telescopio que toma estas imágenes, el Observatorio de Dinámica Solar. Esta que me encontré por aquí es mucho más vieja, es de los años 50 y está registrada como la mayor emisión de plasma solar de la que tengamos registro en la historia. Obviamente en los años 50 los telescopios no eran tan buenos como los de ahora, no teníamos telescopios satelitales observando el Sol, pero lo que hice yo fue completar esto con el tamaño del Sol y fíjense ustedes que esto es descomunal. Otra más que me encanta porque aquí el material vuelve a caer al Sol en lo que llamamos lluvia coronal y vuelve a generar un montón de interacciones ahí. Bueno, muy bien. Ahora esto sí por primera vez va a ser una animación, porque estamos tratando aquí de representar qué sucede para que, ¿se acuerdan esa pelota de material que sale del Sol? ¿Cómo se forma? Y es debido a un fenómeno que llamamos reconexión del campo magnético. Cuando el campo magnético como que se cruza, sucede un fenómeno que no entendemos muy bien desde la física, se llama reconexión magnética, pero lo que sí sabemos es que eso genera una nube de plasma magnetizado. Y esa nube pues es la que finalmente va a llegar a la Tierra, ¿no? Ay, perdón, se me fue. Entonces, el Sol, pues cada vez lo entendemos mejor. El campo magnético es esencial para la actividad solar y además eso se complica sabiendo que el Sol rota. Entonces imagínense ustedes tener campo magnético saliendo, pero el cuerpo que emite ese campo magnético en rotación, pues se forma una espiral que adivinen qué nombre tiene. Espiral de Parker. Nuevamente el señor Parker predice la existencia de esta espiral y eso pues trae consecuencias y es que algo que salga del Sol no necesariamente tiene que estar dirigido en línea recta hacia la Tierra, sino que puede que viaje a través de la espiral y caiga e impacte sobre nuestro planeta. Entonces la espiral de Parker además no es solamente en 2 dimensiones como en esta imagen, sino en 3 dimensiones. Es decir, los efectos no solo están sobre el plano
de la eclíptica, que es el plano en el cual gira la Tierra alrededor del Sol, sino que pueden estar más arriba o más abajo. Bueno, como ustedes se dan cuenta, mucha información, mucha información, pero la ventaja es que ya tenemos telescopios que nos ayudan a ver cada vez más eventos activos en el Sol. Esas explosiones, yo los llamo estornudos del Sol. Y las podemos además unir con modelos y empezar a entender realmente cómo el Sol domina el clima espacial. Y en el clima espacial no solo está la Tierra, también está Marte, Mercurio, todos los punticos que ven ahí representan las posiciones de algunos planetas y algunos satélites. Ahora bien, todo esto está enmarcado en unos ciclos que se han descubierto en el Sol. Son momentos en los cuales el Sol tiene más manchas y por tanto más posibilidad de tener estas emisiones de energía y de material. Esto sucede aproximadamente cada 11 años. Entonces, hay una regularidad que se ha descubierto que más o menos se cumple rigurosamente en los últimos 400 años. Desde que tenemos registros periódicos de manchas en la superficie del Sol, hemos visto regularidad en esos periodos, excepto en algunos periodos como ese que ven ahí en rojo, mínimo de Maunder, un momento en el cual por cerca de 80 años no habían manchas en el Sol. Sorprendentemente el Sol parece que no tenía manchas. Esto genera un debate muy fuerte porque mucha gente dice que esto tiene consecuencias directas sobre el clima en la Tierra. Entonces, que si el Sol no tiene manchas, aquí hay un enfriamiento global. No es tan así. Realmente, si el Sol está muy activo o menos activo, la cantidad de energía promedio que llega al Sol apenas varía en un 0.1%. O sea, es muy bajita la diferencia. Pero lo que sí es importante es que en los picos donde el Sol es más activo, hay más probabilidad de esas tormentas solares. Por tanto, estamos más expuestos. El último ciclo solar que se acabó hace muy poco, hace apenas unos 2 meses, fue el 24. El anterior era el 23. Fíjense que el 23 fue más intenso que el 24, siendo que todas las predicciones que teníamos a comienzos del milenio decían que el ciclo 24 iba a ser espectacularmente intenso, y no fue así. Entonces, esto para que sepan que aunque conocemos mucho del Sol, todavía no somos capaces de predecir cómo se va a comportar en unos años. Hoy estamos en el nuevo ciclo solar 25, saliendo del mínimo solar. Ahí estamos y las predicciones dicen que el ciclo solar 25 va a ser como el 24, pero como les digo, no tenemos que creernos esto como si fuera escrito en piedra, porque puede que nos dé una sorpresa el Sol. Porque además hay cosas que todavía no entendemos tampoco, y es que en cada ciclo solar ese campo magnético global se invierte, se pone patas arriba, y entonces el polo norte pasa a ser sur y el sur norte, y esto es algo que llama mucho la atención porque 11 años es muy poco, y el Sol es un objeto inmenso, ¿no? Más de 1 millón de tierras caben en el Sol, y es como muy difícil de imaginarse un cuerpo tan grande con toda esa inversión de campo magnético tan repentina. De máximo a mínimo, entonces, se invierte el campo magnético y el Sol pasa de ser muy activo con muchas de estas explosiones localizadas a prácticamente no tener esas explosiones. Aquí hay un recuento de observaciones del ciclo solar 23. Entonces, fíjense ustedes que ahí estamos viendo la corona solar en el 96 muy poco activa, en el 2001 muy activa y luego nuevamente en el 2006 otro mínimo de actividad solar. Y en la última parte, ahora sí, ¿qué efectos tiene esto sobre nuestro planeta? El clima espacial y la actividad solar. Pues bueno, afortunadamente, ya lo mencionamos, tenemos ese escudo protector, esa es la salvación que tiene la Tierra, y es un escudo que protege de la llegada de esas partículas y esa radiación. Si no tuviéramos el campo magnético, pues seguramente nos sucedería lo que sucedió en otras partes, como en Marte, que perdió su atmósfera casi por completo porque el campo magnético la barrió. Perdón, el viento solar barrió su atmósfera. Entonces, primero, campo magnético. ¿Cómo será de intensa esa llegada de partículas? Que fíjense que el campo magnético que está de frente, como que se aplasta, y el que está al otro lado se estira muchísimo. Pero el clima espacial hoy por hoy es un tema muy pertinente porque, aunque tengamos campo magnético, si esa tormenta es muy intensa, puede afectar cosas que están afuera de la atmósfera, como por ejemplo satélites
como por ejemplo naves espaciales como la Estación Espacial Internacional, pero también puede afectar comunicaciones e incluso puede tener afectaciones a nivel del suelo, sobrecarga en transformadores, en redes de distribución eléctrica, por lo tanto pérdida de fluido eléctrico, pérdida en sistemas de también irrigación de agua, porque las bombas de agua necesitan electricidad y esto generaría un caos global. Una parte importante en la atmósfera que se ve especialmente afectada es la ionosfera. Es una capa de alta ionización en la atmósfera de la Tierra y es muy relevante porque ahí hay un uso que le damos en las comunicaciones y es que las señales de comunicaciones se reflejan en esa capa para llegar a otra parte de la Tierra. Bueno, y están las auroras también, que a estas no tenemos que temerles porque no tienen ningún efecto y de hecho pues son unas de esas maravillas que podemos observar incluso desde el espacio y son el fiel reflejo de la llegada del viento solar a la Tierra. Entonces, normalmente todo el tiempo estamos teniendo estas auroras en menor o mayor intensidad, pero cuando hay tormentas solares aumenta el flujo de partículas y por tanto las auroras son más intensas. En otros mundos también se ven auroras y los ingredientes son los siguientes. El Sol emite partículas, el campo magnético desvía esas partículas y las lleva a la atmósfera, donde hay un efecto ahí como de pantalla, y eso pasa en planetas como Marte, también en Júpiter. De hecho, creo que una noticia de estos días, de ayer, es que se detectaron auroras en un cometa, si no estoy mal, en un asteroide. Alguien de pronto por acá sabe más de esa noticia. Y bueno, no solamente observamos, sino también hacemos modelos, y por eso la astrofísica actual se complementa entre observaciones, teoría, modelamiento. Las computadoras son esenciales para eso, ¿no? Porque nos ayudan a procesar información. Y esto es como lo que sabemos de la anatomía del campo magnético. Fíjense ustedes que hay un montón de nombres ahí: magnetopausa, magnetocola, esfera de plasma. Bueno, esto es parte de los intereses de la gente que estudia las tormentas geomagnéticas, que son el efecto de una tormenta solar en la Tierra. Se llama tormenta geomagnética. Pues muy bien, como ya nos aproximamos al final y hay una parte final de preguntas del público, pues comentar rápidamente cosas que son relevantes, ¿no? Una es que desde hace ya mucho tiempo, desde el año 57, cuando se lanzó el primer satélite artificial de los norteamericanos, se descubrieron zonas especiales alrededor de la Tierra que acogen una gran cantidad de partículas que se llaman los cinturones de Van Allen. Estamos tratando de entender qué alimenta esos cinturones. Para mucha gente, esos cinturones impiden que algo pueda salir de la Tierra porque estaría expuesto a alta radiación. De hecho, los que creen por ahí en teorías conspirativas de que no llegamos a la Luna afirman que no pudimos atravesar esos cinturones porque nos aniquilaría esa radiación. Y no es así, porque no nos quedamos ahí sentados en medio del cinturón, sino que atravesamos rápidamente el cinturón y no hay efectos nefastos. Pero hoy por hoy el daño más importante sería, como ya se mencionó, sobre satélites, redes de distribución eléctrica. Y el problema es que hoy por hoy hay muchos satélites. Y bueno, también fluido eléctrico. Ya lo comenté, pero quiero mencionar un caso muy cercano, 1989. 6 millones de personas se quedaron sin fluido eléctrico durante varias horas, creo que 10 horas, y esto implica pérdidas millonarias, millones de dólares, y luego recuperar esos sistemas pues también toma su tiempo. Así que la catástrofe que podría generar una tormenta solar intensa como la de 1859 no es que vaya a arrasar con los seres humanos o con la vida en el planeta, no es que nos caiga en la cabeza una tormenta del sol, sino son pérdidas porque nuestra tecnología sí se ve severamente afectada. Pasó también en Suecia en el año 2003. En Suecia uno se lo espera porque está alto, ¿no? En una latitud alta. Lo que sigue siendo muy curioso es que en Colombia se hayan visto auroras y que podamos estar expuestos en Colombia a las inclemencias del clima espacial. Eventos históricos hay por muchos sitios del planeta y ahora, bueno, estos son algunos de los daños que hay. Otro efecto importante es que los aviones tienen que desviar también sus vuelos si están en latitudes altas o bajas y los sistemas de comunicación GPS pues se ven afectados también. Algo que me llama mucho la atención es esto, un tema fascinante, cómo en el pasado estas tormentas pudieron tener efectos también sobre la Tierra.
¿Cuántas han habido? ¿Qué tan potentes han sido? ¿Cada cuánto se producen? Hay indicios o sospechas de que en el pasado remoto han habido megatormentas solares. Y un grupo de investigación, no recuerdo muy bien en dónde ahora, estudia los registros en los árboles, en los anillos de los árboles, que son típicamente estudiados para ver las condiciones del medio ambiente. El árbol va creciendo y va recogiendo el anillo, la información sobre el clima alrededor de esa zona, pues podrían darnos información del efecto de megatormentas. Y las consecuencias, como ya lo mencioné, principalmente se deben a que desde que se lanzó el primer satélite, en el año 57, el Sputnik 1, ya se han lanzado casi 20.000 satélites, de los cuales actualmente en operación hay unos 2.000 a 3.000, pero ustedes han visto por ahí que empresas como SpaceX están lanzando baterías de miles de satélites, así que en los próximos 50 años pues tendremos miles y miles de satélites expuestos ante el clima espacial. Y esos satélites controlan pues prácticamente todo, ¿no? Es muy difícil hacer algo en un día que no implique un satélite por ahí detrás. Incluso jugar Pokémon Go para nuestros jóvenes pues depende de algún satélite. Y hoy más que nunca, pues todos los sistemas están interconectados. Sistema de fluido eléctrico, combustible, comunicaciones, transporte, todo esto que están viendo ahí son capas interconectadas, servicios de emergencias, banca y finanzas, servicios del gobierno. Esto es como una especie de pirámide que donde se desajuste una de ellas, como en el juego del Jenga, que uno saca una, pues se puede caer todo eso y eso generaría pérdidas millonarias. El evento más cercano que tenemos noticia y más peligroso ocurrió en el 2012, pero afortunadamente en el otro lado del Sol. Tenemos un satélite que se llama Estéreo, de hecho son dos, que observan al Sol por detrás y observaron en el 2012 algo que pudo ser incluso más potente que el evento Carrington. Por 5 días, más o menos, nos salvamos de que eso fuera directamente dirigido hacia la Tierra y tuviera consecuencias nefastas. Estas son algunas imágenes de esa tormenta solar. Y esto es lo que representa el hecho de que la ionosfera cambia su densidad y por lo tanto las señales se reflejan de manera muy pobre y se perderían gran parte de las comunicaciones. Y bueno, imagínense ustedes el escenario pues apocalíptico en cierto sentido, porque dependemos muchísimo de la tecnología. Hoy por hoy pues tenemos una batería enorme de satélites que tienen como finalidad catalogar, hacer un diagnóstico y medir todas las variaciones que haya de ese clima espacial, y eso pues es un campo de investigación muy grande en donde hay muchas personas trabajando. Y ya para terminar, pues las pérdidas que podría tener un efecto como la tormenta perfecta del evento Carrington hoy por hoy serían incluso 10 veces superiores a las que tuvo el huracán Katrina en el año 2005, y lo menciono porque Katrina fue el evento más catastrófico en la historia reciente de la humanidad en pérdidas millonarias, 108.000 millones de dólares, y eso estaría multiplicado por 10 con una tormenta solar como la de 1859 que ocurriera hoy. Y todo esto pues nos alerta aún más la situación actual de pandemia, en la cual afortunadamente podemos teletrabajar y podemos hacer estas conferencias. Pues imagínense esta situación de confinamiento sin esa posibilidad. Pues un caos total y un desastre realmente para la humanidad. Por eso el llamado de atención a no solamente a los ciudadanos, sino a las empresas, a los gobiernos, de poner su mirada en el desarrollo tecnológico protegido, ¿no? Y el sueño de los astrofísicos solares es poder predecir el clima espacial y el comportamiento del Sol. Muchas gracias por su atención y bueno, un pequeño homenaje también que quería hacerle a Kino, que me imagino que ustedes están sintiendo muchísimo. Así que gracias y espero sus preguntas ansiosamente. Un saludo para todos los que nos están viendo. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Re interesante la charla. Así que, bueno, te agradezco y vamos a ver las preguntas que hay. Muy bien. Por acá, por Zoom, tengo de Ana Prieto, de Junín de los Andes. Dice, ¿podría explicar la anomalía del Atlántico Sur y cómo afecta la llegada de rayos cósmicos que se observa en los anillos de los árboles cuando hay tormentas solares? Sí, esa anomalía del Atlántico Sur es bien
bien interesante. No sabemos por qué surge, pero sabemos que ahí hay un debilitamiento del campo magnético de la Tierra por el cual se cuela mayor cantidad de partículas de alta energía. De hecho, se han estudiado cuál es la incidencia que tiene eso, por ejemplo, sobre el cáncer de piel, y se sabe que hay un registro un poco más alto de cáncer de piel en esas zonas. Y lo otro que es que como el campo magnético de la Tierra se está moviendo, entonces la anomalía está cambiando también, está subiendo. Probablemente en algunos años pues llegue a Brasil, el norte y pueda subir hasta las Guyanas. Es un tema de muchísimo interés y todavía falta mucho por entender sobre esa anomalía, porque además surgen otras preguntas, ¿no? ¿Esa anomalía será que surgió en un momento específico por alguna acción localizada o es un efecto del campo magnético de la Tierra desde adentro o es un efecto de afuera hacia adentro? Surgen muchas preguntas porque podríamos tener más anomalías y obviamente sabemos que sin el campo magnético pues estamos expuestos, ¿no? La otra pregunta que tiene que ver con las megatormentas, claro, ahí el efecto que tienen las tormentas solares, y no lo alcancé a mencionar, también se da, por ejemplo, sobre cosas que suceden en el suelo. Entre otras cosas, las tuberías por las cuales se conduce el agua, si son de metal, las tormentas solares y esas partículas pueden oxidar los metales. Entonces empiezan a tener propiedades asociadas que ya cambian la configuración de los materiales. El caso entonces de la Luna, por ejemplo, que está expuesta al viento solar, pues sabemos que la superficie lunar es una costra y que si queremos saber cómo es el material lunar, llamémoslo fresco, pues tenemos que cavar y extraerlo, ¿no? Porque la corteza, perdón, la corteza no, la superficie es una costra. Pues eso mismo puede estar sucediendo en los anillos de los árboles, que ahí, al tener esa exposición a algo que pueden ser tormentas solares con incidencia en la Tierra, hayan guardado ese registro de esos efectos del Sol sobre el ambiente terrestre. Muy interesante la pregunta. Y con muchas otras preguntas anexas, ¿no? Sí. Aquí tengo algunas en el canal de YouTube. Bueno, te saluda mucha gente, Santiago. Tenés personas que te están escuchando desde Montevideo, desde Estados Unidos, por supuesto de Neuquén, Piedra del Águila, Luminé, son todas localidades allí en la provincia de Neuquén, y que te felicitan por la exposición. Voy Gracias. a hacerte una serie de preguntas, empezando por las primeras que fueron al principio de tu charla. Muy bien. Uno de los asistentes nos piden que expliques bien qué son las partículas cargadas, qué tipo de partículas son cuando uno dice partícula cargada. Sí, principalmente electrones y protones. Eso es lo que llamamos iones. Entonces, principalmente son electrones, protones, es decir, partículas con carga negativa, con carga positiva, viajando a velocidades de hasta 2000 kilómetros por segundo. Eso implica que si un electrón sale del Sol ahora mismo, podría llegar a la Tierra en 1 o 2 días. Y por eso es que al comienzo de la historia, cuando estábamos en Colombia, en Montería, fíjense que hubo un momento en que dije 2 días antes, y es porque 2 días antes, el 31 de agosto de 1859, el señor Carrington vio la emisión del Sol y 2 días después empezaron a verse los efectos en la Tierra, y es porque las partículas tardaron 2 días en llegar, electrones y protones principalmente. Aquí te manda saludos también Mónica Borrallos desde México, así que tenemos una audiencia re linda de toda América. Qué bueno. Te preguntan por la distancia a la que están los satélites que mencionaste, principalmente el Parker, observando al Sol. Bueno, muy buena pregunta. El Parker se lanzó en agosto del 2018, viajó hasta el Sol, va a dar un montón de órbitas, pero la mayor aproximación que va a tener al Sol es de aproximadamente 6 millones de kilómetros. Eso parece mucho, pero la distancia que nos separa del Sol es de 150 millones. Entonces, si yo me pongo de pie y supongamos que mis pies son la Tierra y mi cabeza es el Sol, pues la Parker está como aquí a la altura de mis cejas del Sol, de mi cabeza. Está ahí cerquitita. Claro, estamos ahí en la corona solar, pero no la más externa, sino casi que la media o interna. Estamos en las barbas del Sol, le llamo yo. Otra pregunta, no sé si vos la vas a poder responder, si no, seguro que hay gente aquí que puede. ¿En qué lugar de Argentina se ven las auroras australes? Bueno, a ver, Mira, alguien de la... ¿Querés alguien que me responderla? ayude. No, alguien que me ayude, pero creo que tenía una diapositiva, un segundo, pero En alguien que por realidad, favor.
me En eché... realidad hay que estar dentro del círculo polar para verla, porque en la Patagonia no sé si Néstor está todavía en la audiencia, si en Esquel las ven. No sé si está todavía. Me ¿Hay parece que alguien de no está Néstor. Patagonia? Sí, está Oye, Néstor. no, Porque está. Espera. No, pero está habilitado para hablar Néstor ahora. habilitado. Ah, se escucha cortado. Hoy tenés una señal horrible. Sí, A ver si tenía ahí algo por está. acá. sí. Vale, voy a rescatar algo que tenía, que es esta diapositiva, en donde dice Chile y Argentina. En el sur de América también se disfruta al máximo de las luces australes gracias a su ubicación geográfica. En estos países se puede contemplar partiendo de Ushuaia, ciudad ubicada en Argentina, Ushuaia. o en Punta Arenas, Ushuaia, Sí, desde Ushuaia, donde claro. zarpan cruceros a la Antártida y las salidas suelen programarse en Claro. noviembre a febrero. Me Una imaginaba que era así, bien al sur, bien al porque sur. Patagonia sí es Sí, poco probable, Muy y bien, Ushuaia ya es Tierra del Fuego, de manera que es lo más austral que tenemos. Hay muy que bien. irse bien al polo, realmente. Vale. Y además irse en la época en que pues tenemos el invierno, es decir, que no tengamos el destello luminoso del sol deslumbrándonos para que se puedan ver esas emisiones de la aurora, ¿no? El sí, Y invierno, ahí acá está piensa aclarando que Néstor. sí, Claro, en el 89 fue un caso excepcional que se vio, pero no es Frecuente. usual verla ni siquiera en las regiones más australes, Ok, fuera de lo que es Antártida, ¿no? muy bien. En el caso de 1859, sí tengo conocimiento que en Chile hubo mucho registro de esa aurora austral del evento Carrington, principalmente en Chile. quería hacer un comentario respecto de tu presentación en general y la manera en que mostraste la interdisciplinariedad de estas actividades desde lo histórico, bueno, la dendrocronología, que es ese estudio de los Exacto, anillos de los los anillos. árboles para determinar muchas cosas, pero también para determinar cómo actúa el sol, que es algo que siempre estamos tratando de transmitir, ¿no? Que Sí. las ciencias cooperan para llegar a una mejor comprensión de la naturaleza. Sí, y también la tecnología, ¿no? Para desarrollar una misión que viaja al Sol, pues imagínense ustedes la cantidad de ingeniería que hay detrás, ingenieros ópticos, de materiales. Uno de los problemas principales era diseñar materiales que resistieran las inclemencias de esas partículas y los sistemas de refrigeración para mantener la electrónica, pues a niveles operativos, ¿no? Que puedan funcionar bien. Esas, de hecho, son las complicaciones más grandes y son ingenieros los que resuelven esos problemas. Así es. Quería decirte que efectivamente era un cometa en donde se vio la aurora, y es un cometa bastante famoso aquí en la Argentina, porque es el 67P, que fue visitado por la misión Rosetta, Rosetta, que y que, cumplió bueno, 5 años, sí. ha sido una misión que todavía se encuentra, bueno, que está discontinuada, digamos, pero Sí. las observaciones y los datos se siguen estudiando. Y esa misión se monitoreó desde Argentina. El descenso de la sonda Philae, que es la que Ajá. descendió en el cometa, se monitoreó desde aquí, desde Ah, Mendoza, con la antena espacial del cielo, con la antena del cielo profundo de la Agencia Espacial Europea. sí, Así que que es me una parece que misión muy linda. ayer se cumplieron, si no estoy mal, 5 años de la llegada de Rosetta al Sí, cometa parece, bueno, Churyumov-Gerasimenko. el tiempo que pasa, Sí, ¿no? El tiempo que sí. pasa. Miria Baschini, que ha estado preguntando, varias de las preguntas que te transferí fueron de ella, te agradece mucho la imagen de Mafalda y el recordatorio de Quino. No, Sí, bueno, con ya sabes, mucho está en cariño, todos los diarios su con mucho fallecimiento. cariño. Y bueno, además que esta relacionada con el sol, pues venía como anillo al dedo. Sí, muchas gracias. claro. Muy lindo. Bueno, acá, desde acá, hay gente que dice muy interesante tu charla, que fue un placer. Saludos de Aluminé, que es una ciudad del sur, de Neuquén. Y otra pregunta de Leandro Quesada Fuentes.
Si en este momento el Sol está en un mínimo solar. Justo saliendo del mínimo, estamos ya oficialmente en el nuevo ciclo solar 25. Esperamos que el máximo de actividad solar sea en el año 2026, más o menos. Entonces nos quedan 5 o 6 años de fase creciente hasta llegar al máximo solar y de ahí para allá otros 5 o 6 años hasta llegar al siguiente mínimo. Si se cumplen las predicciones, ¿no? Hay mínimos, perdón, hay ciclos que han durado no 11, sino un poquito más, 12 o 13 años. Más o menos estamos ahí en un promedio de 11 a 12 años. Pero ahora mismo ya ciclo solar 25 en fase creciente. Está bien. Yo tenía una pregunta respecto de los campos magnéticos de los planetas. En algún momento dijiste que, bueno, en Marte, digamos, la atmósfera de Marte había sido arrasada. O sea, Marte no tiene, no todos los planetas tienen campos magnéticos. No, no todos, no Desde la no todos. astronomía te pregunto. Sí, por lo menos hoy, ¿no? En la actualidad. En el pasado, seguramente los planetas como Marte, Venus y la Tierra eran muy similares en cuanto a sus características. Estoy hablando hace 4.300 millones de años. Probablemente los tres tenían un campo magnético, los tres tenían atmósfera, los tres probablemente tenían agua líquida y estamos buscando indicios de que probablemente los tres tenían vida, al menos microbiana. ¿En qué momento empezaron cada uno a tomar su camino? Pues no sabemos, pero sí creemos que en el caso de Marte perdió su actividad tectónica, perdió su geología o su actividad geológica y esto es imprescindible para tener un campo magnético. Recordemos esa teoría del siglo XVIII de que una carga en movimiento produce un campo magnético. Pues así se forman los campos magnéticos de los planetas. Cargas en movimiento en el interior del planeta inducen campo magnético, pero si uno detiene el movimiento de esas cargas, pues pararía el campo magnético y quedaría la atmósfera expuesta al viento solar que la va barriendo. En Marte, entonces, la atmósfera es una milésima parte de la atmósfera en la Tierra y por lo tanto, pues no tendríamos la posibilidad de estar protegidos. Bueno, y además que son otros elementos, ¿no? No tenemos lo que tenemos en la Tierra. Es decir, si vamos a ir a habitar Marte, necesitamos una base establecida para poder tener seres humanos dentro de la base viviendo en Marte. Gracias. Hay una pregunta de Lorena que te consulta si debido al eclipse se podría llegar a alterar momentáneamente el campo magnético terrestre. No, no es tan pequeñito el área aparente cubierta por el eclipse que prácticamente es despreciable el efecto que tiene sobre el campo magnético. Es irrisorio, no tiene ninguna afectación. Tiene más afectaciones como por ejemplo el efecto sumado de la atracción de la luna que está en la misma dirección del sol y eso sí puede hacer que las mareas se incrementen. De hecho, me acuerdo que en el último eclipse que estuve en Oregon en el 2017 se hablaba de que incluso la Tierra se desplaza un poquito, unos pocos milímetros, debido a la atracción extra que ejerce la luna en la misma dirección en la que está el sol. Pero en el campo magnético no tendría efectos, por lo menos conocidos. Muy bien. Bueno, Bien. por mi parte... Acá Ana hace otra pregunta. ¿Haces vos, Beatriz? No, dale. Pregunta Ana Prieto también si dice para este eclipse la corona será pequeña. La corona, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Por lo que depende de la fase en la que estemos del ciclo solar, pero no, realmente la corona del Sol siempre está ahí. Cuando hay inversión de campo magnético se debilita un poco, pero va a estar prácticamente de la misma manera. Obviamente, quiero volver a esa imagen que está acá, porque si hay un efecto que puede ser diferente y es el siguiente. Cuando miramos la corona solar, pues tenemos claramente aquí el dipolo magnético, que son todas esas líneas que ustedes ven arriba, como abiertas se llaman, líneas abiertas, luego las de abajo, y luego están las líneas cerradas, que forman como orejas. Esas orejas que ustedes ven ahí, que parece que hubieran 4 orejas grandes al lado y lado, esas, algunas de ellas son producto de la actividad solar y se forma algo que se conoce como streamers. No tengo aquí el cursor para poder señalarlo, pero arriba a la izquierda ustedes ven ahí como una cosa rojita, ¿cierto? Y ven como una especie de caparazón con una punta que se extiende, como un sombrero de un payaso así como un pico muy alto. Esos streamers
son reflejo de actividad solar que está de alguna manera emitiendo por ahí viento solar. Entonces, esa configuración sí podría cambiar, pero el polo norte va a seguir estando, el polo sur, y seguramente tendremos pues esas orejas, pero en mayor o menor medida, dependiendo de si en ese momento el sol tiene manchas, si esas manchas tienen efecto en la atmósfera o no. Como no sabemos predecir la actividad solar ni cuándo va a haber manchas, pues puede pasar cualquier cosa. Claro. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, aquí ya, salvo que te sigan felicitando, no tengo más, más preguntas. Bueno. Sí, acá hay felicitaciones. No sé, acá me dice Pablo que hay, Eduardo hizo una pregunta, a ver si no la encuentro. Por ahí si quiere hablar, Eduardo, la tengo que buscar. Ah, acá. ¿En qué regiones afectan más las tormentas solares? ¿Las que están más cerca del Ecuador o más cerca de los polos? Las que están Gracias, Pablo. muy buena pregunta, las que están más cerca de los polos, porque recuerden que las líneas del campo magnético de la Tierra son como autopistas y principalmente pues están en el polo norte y el polo, es decir, salen del polo norte y llegan al polo sur y conectan el polo norte con el sur. Por lo tanto, todas las partículas que lleguen del Sol van a ser redirigidas por esas líneas y van a llegar principalmente a latitudes altas y bajas. El ecuador, de alguna manera, está protegido, a no ser que la tormenta sea tan intensa que afecte el campo magnético de una manera excepcional, como en 1859, y pueda tener efectos sobre el ecuador, como en el caso de Colombia, que tenemos un pedazo que está por arriba y otro por debajo del ecuador. Entonces, principalmente latitudes altas y bajas, y por eso los tours para ver auroras, pues son en Escandinavia o en la Antártida y no por ahí en Hawái. Claro. Gracias. Muy bien. Así que bueno, también me encantó el comentario sobre la presencia probablemente de un evento extraordinario en el himno nacional de tu país. Es Sí. bastante impresionante tener un registro de ese tipo, ¿verdad? Sería fascinante y bueno, hay buenas probabilidades, ¿no? Tenemos que seguir profundizando, estamos buscando más información, así como encontramos esto de forma casual en la Catedral de Montería, pues estamos haciendo registro de otras zonas a ver si encontramos información sobre algo que nos dé indicios para sostener esta idea. Desde el punto de vista de la investigación histórica, por el tema del himno, me llama la atención. Sí. ¿De qué manera la están abordando? También buscando las conexiones, porque es curioso que este personaje, Rafael Núñez, que fue presidente de Colombia en varias oportunidades, años antes del evento Carrington, como ya lo mencioné, era gobernador de Panamá, que era parte de Colombia. Entonces, estamos casi seguros pues de que un gobernador de Panamá en ese momento pues tenía que tener la noticia de lo que sucedió en los barcos que vieron la aurora. La información tuvo que llegar. Entonces estamos buscando más soporte en documentos que nos den indicios de que llegó información al gobierno, a la gobernación de Panamá de ese evento, pero también encontramos que este personaje ha compuesto otras cosas porque además de político era escritor, poeta y tiene varios poemas dedicados a la aurora. Entonces, claro, ahí como que todo se junta y es muy raro que sea casualidad, ¿no? Pero pues, no podemos afirmarlo al 100%, pero por lo menos sabemos que hay más registros de cosas escritas por este personaje en donde menciona la aurora. O sea que sí tenía como una fijación por las auroras y yo no creo que sea tan fijación por la aurora del amanecer. Me parece que algo que llama mucho la atención, pues uno lo recuerda y es la aurora observada en Colombia, la aurora boreal. Una historia fantástica, precioso. Así bueno, es. Ya, mira, viste que te dije que se iba a ir media hora más con las Sí. preguntas. Sí. Es espectacular. Acá hay un último comentario de Néstor que dice que los colores de la bandera de la otra hora, Gran Colombia, están basadas en la teoría de la luz de Goethe. Ah, qué fascinante. Comentario de Néstor. Muchas gracias a Néstor por ese dato y bueno, voy a consultarlo con más detalle. Muchas gracias. Muy bonito. Y hay saludos desde Panamá. Ah, qué bien. Saludo a Panamá. Tengo amigos en Panamá y también en Argentina. Aprovecho para saludar a todos mis
amigos que tengo en Argentina, muchos. De hecho, hace poco estuve en una conferencia con un artista argentino que estuvo por acá en Colombia y él trabaja el tema de rayos cósmicos, así que un saludo para él, para César. Fantástico. Bueno, Bueno, Santiago, muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias, un honor, un placer haber compartido esta jornada y espero que estén ahí muy atentos todos los miércoles. Aquí está mi cuenta de Twitter por si tienen más preguntas, ahí pongo mucha información relacionada con el tema. Y bueno, infortunadamente no podría acompañarlos el 14 de diciembre, me quedo con las ganas, pero tengan la seguridad que voy a estar ahí conectado a esa transmisión para disfrutar del eclipse total. Lamentablemente nadie va a acompañar a nadie. Ya, Vamos a estar sí. todos en la casa, me parece. Pero bueno, Bueno, no importa. Va a ser pero un tenemos eclipse que cuidarnos. memorable, de todas Sí, formas. nunca lo vamos a olvidar eso. No, Ten la no, plena no, como seguridad. el evento de la aurora en Colombia. Como el evento Carrington, así es. Ah, sí, sí, qué tremendo. Bueno, me queda invitarlos a todos para la charla del miércoles que viene. La va a dar Eve Cremades, una mujer. Estamos tratando de que sea una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Eve también es especialista en heliosfera y en Sol, por supuesto. Así que vamos a escuchar otra visión, otra aproximación, otra manera de estudiar la estrella que nos ha tocado en suerte aquí en el sistema solar. Así que muchas gracias a todos. Susana, las palabras finales son tuyas de la universidad. bueno, sí, muchas gracias a todos, muchas gracias Santiago, excelente charla, muy interesante. Y bueno, Gracias. muchas gracias a todos por la participación y como dijo Beatriz, los esperamos el miércoles que viene. ¿De dónde es Eve? Bueno, ¿De acá? Eve es mendocina. Eve vive y Ah, trabaja bueno, en Mendoza, está así bien, que está muy cerquita bueno. de nosotros. Es también investigadora del CONICET, por supuesto, y de formación original ingeniera, para que Ajá. también vean que no todos los astrónomos estudiamos astronomía exclusivamente. Hay muchos ingenieros trabajando en la disciplina y dedicándose a temas en donde la ciencia y la tecnología son importantes, como dijo Santiago. En el caso del Sol, la tecnología nos ha abierto una ventana impensada. Cuando uno dice, bueno, el Sol debería ser súper conocido. No, nuestro barrio, el sistema solar, casi es lo que menos conocemos. Todos los días hay algo nuevo, ¿verdad, Santiago? Sí, así es. Y afortunadamente porque va despertando curiosidad y bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Inspirar a las nuevas generaciones de exploradores del cosmos y ojalá esta charla haya apoyado eso. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos observan y un saludo desde España, pero también desde Colombia que la tengo aquí en el corazón y muy pronto estaré por allí. Muy bien. Bueno, Adiós. muchas gracias a todos y saludos a todos, que estén bien y nos vemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Chao, chao. Hasta el miércoles. Gracias, Santiago. Chao, gracias.